911, ¿dónde es su emergencia? Muchas gracias por acompañarnos este 25 de noviembre del 2015 al Rescate del Alma. Basamos nuestro programa en el Salmo 9:11 que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Y sus obras son milagrosas, son rescatadoras, son de paz. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, en Ignacio de la Llave 1002. Y queremos, por favor, que nos pueda acompañar. Tenemos dos objetivos en nuestro programa. Primero, honrar a Dios por sobre todas las cosas. Y segundo, la edificación de usted y nuestra a través de la palabra de Dios. 3 segmentos tenemos hoy, si Dios nos da vida para poder terminar este programa. Primero es cizañosos contra un líder. 2, el consultorio bíblico por nuestro pastor Cedas. Y al final, como en cada programa, la oración especial. Si se encuentra usted en aflicción, si tiene usted problemas, si está en incertidumbre, si está usted en medio de las luchas, tiene enfermedades, su corazón está roto, tiene dificultades en su vida o está luchando para no ceder contra la tentación, créame, Dios quiere ayudarlo, Dios quiere darle paz, Dios quiere darle su guía y queremos orar por usted. Por favor, comuníquese al Facebook de Imagen-Política y con gusto a lo largo de esta semana, hora, comuníquese con nosotros y oraremos por usted al final del programa. Si usted gusta, de manera anónima, no hay problema, oraremos también por usted. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de la Iglesia Ágape, y le invito a quedarse a buscar al rescatista poderoso que es Cristo Jesús. Que lo bendiga. ¿Dónde es su emergencia? Bien, gracias a Dios. Y cuando le entregamos nuestro corazón al Señor, Él nos cambia para bien. Quita todo aquello que estorba nuestra vida, todo aquello que es dañino y lastima a nuestros amados, y Él pone
en nuestro corazón nos pone su paz. Hoy quiero empezar con una parábola de nuestro Señor Jesucristo, escrita en Mateo 13, 24 al 30, escrito está. Habla Jesús, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, para recoger el trigo luego en mi granero. ¿Había escuchado usted esta parábola? ¿Cuándo fue sembrada la cizaña entre el trigo? Mientras dormían los hombres. Estando cansados y confiados, descuidaron el campo, estos vigilantes. Los buenos líderes sí se fatigan sirviendo y necesitan descansar. Y si no tienen confiables vigilantes, el malo llegará y sembrará la cizaña. En un momento de descuido puede el enemigo sembrar cizaña en los corazones de las personas que fácilmente se dejan manipular, ¿a poco no? A veces esas personas llegan especialmente al escuchar chismes y llega la cizaña en un ambiente tan precioso que era, en un lugar que se veía fértil. Pero Dios no duerme, Él no se distrae, pero sí puede permitir muchas cosas para que al final Él ponga a cada quien en su lugar que le corresponde. Nunca dejará de haber personas que busquen amargar los buenos planes de gente sincera y desinteresada. En el pueblo de Dios es así también, pero Dios en esta parábola no manda arrancarlos. Si son muchos y fingen con astucia hacer trigo, Dios no manda arrancarlos. Dios pondrá a cada quien en su lugar. Con el paso del tiempo, y le digo no mucho tiempo, Dios demandará el fruto de su campo, de su iglesia, y el trigo lo guardará en su granero. ¿Y qué pasará con la cizaña? Bueno, será destruida, atada, quemada, para que no haga daño más, ni su simiente mala haga daño más. La pregunta obvia es, ¿somos trigo o somos cizaña? ¿Qué estamos sembrando en nuestro corazón, en esa parcela que el Señor nos ha permitido tener en nuestro hogar? ¿Trigo o cizaña? El tema que estamos tratando acerca de Moisés lo titulo así: cizañosos contra un líder manso, pero contra un líder manso temeroso de Dios. Todos aquellos que buscan honrar a Dios se enfrentarán a un campo minado, y aquellas personas buscarán meter cizaña, especialmente a los líderes. Y no solamente me refiero a los líderes de las iglesias, que es principalmente el tema por el cual estamos tratando, pero también en el trabajo, a los jefes, también obviamente a los padres en sus hogares. Dios les dio ese liderazgo. También podría ser en la escuela, podría ser en donde usted me diga. Sobre todo en las cosas del Señor, hay líderes que deben de guiar y de servir. Dios quiera que nosotros podamos aprender a tener cuidado de la cizaña. Vimos el tema pasado acerca de la cizaña de la queja, que por poco y daña a Moisés. Vimos también la cizaña de la ingratitud, como el pueblo se queja del maná. Vimos también la cizaña del desaliento y la depresión, el cual el pueblo de todas las tiendas donde estaban ellos se empezaban a quejar y a no agradecer lo que Dios les daba, y esto causó en Moisés un desaliento y abatimiento hacia él. Tal grado que Moisés dice, ya no quiero servir, ya no quiero seguir adelante. Ahora hablaremos de la cizaña de sentirse indispensable. Mucha gente así siembra en nuestro corazón, y de los celos y de la envidia.
¿Nunca le han dicho así o nunca se ha sentido usted así? Yo soy indispensable. Sin mí no va a servir para nada esto que se está haciendo. En las cosas de Dios, el único indispensable es Dios. Santiago 3:16 dice así: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿A poco no es cierto? Celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Gente que se reúne solamente para cuchichear y atacar, especialmente al líder. Gente que a lo mejor no tiene nada que hacer y se divierte hablando de aquellas personas que desinteresadamente les están sirviendo. Bueno, veamos cómo un muchacho en la historia de Moisés, en Números 11, siente que Moisés es indispensable y empieza él a hablar así. Números 11:26. Escrito está: y habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Y estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Moisés, que estaba haciendo mucho, Dios le da un equipo de 70 ancianos para que puedan ellos delegar la carga y ellos puedan servir y guiar al pueblo. Claro, el que Dios utilizaba era Moisés. Eldad y Medad profetizaban en el nombre de Dios. No eran rebeldes, Dios los estaba utilizando. Y un hombre joven le da la noticia a Moisés. Pero, ¿qué quería decir él con esta noticia? Versículo 27. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Moisés le da la noticia a Moisés. Pero él está diciendo, como mencionando: Moisés, ese es tu trabajo. Nadie más lo debe tomar. Así lo veía este joven. Moisés, estos están mal por no estar cerca de ti, por no estar junto a ustedes. Aunque eran de los 70 varones, no estaban con ellos. El tono con el que él está hablando, habla de una manera, pues no correcta. Está sembrando él cizaña. Él está hablando acerca de cómo él, el único indispensable, eres tú, Moisés. A tal grado que contagia un poco a Josué, que está ahí al lado, dice el versículo 28. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y le dijo: Señor mío, Moisés, impídeselos. Quiero que por favor podamos entender el tono en el cual están hablando. Josué le dice: no permitas que ellos profeticen. Pero tenga en cuenta, si ellos profetizan es por poder de Dios. Versículo 28 dice ahí, acabamos de leer: y Señor, Moisés, impídeselos. Pero Moisés era tolerante. Y vea por favor cómo mucha gente se siente indispensable. Cuando ve que alguien no está con él, cuando él es el líder, hay gente que rápido va a sembrar ese tipo de cizaña diciendo: tú eres el importante, los demás deben de seguirte a ti. ¿Por qué no hacen las cosas como tú haces? Pero Moisés no tenía egoísmo. Él no era celoso. Él ponía las cosas en las manos de Dios. Dice el versículo 29, y Moisés le respondió: ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Moisés, sin ninguna muestra de egoísmo, él no se sentía indispensable. Dice: ojalá y todos pudieran profetizar y así yo podría descansar. Él se sentía contento. Algún día se enfrentará usted al peligro de los celos, de sentirse indispensable. Y podrá usted decir: ¿por qué está ese allá? ¿Por qué no me sigue ese si soy el líder? Caramba, ¿por qué esa persona lo puede hacer como lo hago yo y no le sale bien? ¿Hemos oído ese tipo de comentarios? Es más, ¿los hemos dicho? Muchas veces eso se llama celos, envidia, rivalidad. En Marcos 9:38 al 40 dice así la historia. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno en tu nombre echar fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego puede decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es.
¿Qué mal estaban haciendo Eldad y Medad? Ninguno. Estaban profetizando en el nombre de Dios. Dios les había dado ese espíritu. Y Moisés está contento. Bien, gracias a Dios. Estaba yo pidiendo que me ayudara Dios y hay otros 2 varones más. Pero este muchacho llega diciendo, ese es su trabajo para sentirse indispensable. Es lo mismo que pasa en esta historia del Evangelio. Había uno que echaba fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Entendemos, una persona que honraba a Dios. Y los apóstoles se lo impiden. Porque no estaba entre los 12, porque no estaba entre sus discípulos. A lo mejor no vivía cerca de ellos. Recuerde, Jesús caminaba, iba a varios lugares, no se quedaba en un lugar fijo, aunque él seguía constantemente y regresaba a Capernaum. Pero Jesús le dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y esto a mí me da mucha enseñanza. En las iglesias, en donde quiera que usted se encuentre, donde hay un liderazgo, Dios permita que tenga una persona activa, de bendición, que ayude, que a lo mejor y no está unida a usted como un muégano, no, a lo mejor no está así, o nuégano, no me acuerdo cómo se llama, que no está así, pero que está siendo eficaz, que está siendo eficiente, que Dios lo está dando bendición y está haciendo prosperar. Bueno, no lo obstaculice, ore y dele gracias a Dios porque Dios lo puede estar utilizando así. Moisés seguramente estaba contento y más ligero así regresar al campamento de que Dios haya añadido a 2 siervos como Eldad y Medad. El problema surge cuando nosotros nos sentimos soberanos y queremos manipularlos a todos, porque desgraciadamente muchas veces hay en las iglesias y en los políticos, en la escuela, en lo secular y en la familia, hay personas que se sienten indispensables y se vuelven tiranos. Hay pastores que se vuelven tiranos. Especialmente hay diáconos en las iglesias que se convierten así. Si no hacen las cosas de mi manera, corramos al pastor, saquemos a ese hermano. ¡No! ¿Recuerda la parábola con la que empezamos? El trigo y la cizaña. ¿Qué le pasó al trigo? Dios lo guardó en el granero. Así comenta Jesús en la historia. ¿Y a la cizaña qué le pasa? La atan y la queman. ¿Somos cizañosos nosotros? ¿Qué hacemos cuando la cizaña llega a nuestro corazón? Dios permita que nosotros podamos aprender de Moisés y dejar las cosas, si algo es bueno, si algo es de beneficio, y a alguien Dios utiliza, ¿para qué ponerle obstáculos? Recuerde, habíamos dicho cómo anteriormente en unos versículos arriba, cómo el pueblo se quejaba del maná, cómo el pueblo se quejaba de ese pan divino que Dios les daba descender del cielo todos los días excepto los sábados. Y el pueblo le decía, Moisés, queremos carne, estamos hartos de lo que tú nos das. Y parecía que no había consecuencias y que Dios en su misericordia les daba de comer mientras ellos podían quejarse y seguir no apreciando lo que Dios les daba. Entonces Dios envió una consecuencia unos momentos después. Dice versículo 31. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar. Nunca he comido codorniz, no sé si usted. Y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Puede imaginarse 2 codos, un codo más o menos mide 45 centímetros, diríamos unos 90 centímetros de alto, estaba así, codorniz sobre codorniz, había muchísimas codornices había ahí en la tierra. Dios permitió que llegara así. Dios otra vez utiliza el viento como su mensajero y les trae, ¿qué quieren? ¿Carne? Recuerde, ellos habían despreciado a Dios, habían ofendido a Dios, siendo ingratos con Él. Pero Dios les da carne. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda aquella noche, me imagino, contentos. Por fin Dios nos dio lo que quisimos. Y todo el día siguiente recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones. Y les tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Ahora escuche, por favor. Estaban felices diciendo, vaya, a lo mejor por fin nos dio Dios carne, estábamos hartos de este maná. Pero aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataaba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. ¿Puede usted imaginarse eso?
Dios castiga a los cizañosos que son ingratos. Este pueblo, que no era todo el pueblo de Israel, empezó a contaminar con sus comentarios: estamos hartos del maná, no se arrepienten. Y cuando el cizañoso ingrato a Dios sin arrepentimiento recibe lo que su encaprichado corazón desea, será para su destrucción. Eso es lo que les pasa a ellos. Dice ahí el texto: aún estaba la carne entre sus dientes de ellos, y una mortandad empezó a golpearlos. Kibrot Hataaba significa tumbas de los codiciosos. ¿Qué le parece? Aparentemente el capítulo empieza así, y al final es cuando viene la consecuencia. Uno puede decir: no me pasó nada, total, me puedo burlar de Dios y hasta blasfemar de Dios, quejarme de lo que Dios nos da, pero si no nos arrepentimos, va a venir una consecuencia terrible de destrucción. A ellos les costó las vidas, y no sé cuántas personas fueron, no se menciona, probablemente fueron miles. Tumbas de los codiciosos. Estaban contentos con su carne, pero estaban muriendo. ¿Qué le parece? Cuidado con esa simiente, con esa semilla. Es dañina. Esa cizaña que está en nuestro corazón, Dios nos ayuda nunca a ser ingratos con lo que Dios nos da. Si Él nos da, gracias a Dios. Si Él no nos da, bueno, Dios sabe por qué. Si Él nos quita, pues seguramente algo nos iba a suceder con eso. Pero pongámonos en las manos de Dios. Ahora, otra cizaña iba a enfrentar Moisés. La cizaña de los malentendidos y de las calumnias. ¿Ha luchado usted con esa cizaña? ¿Hay gente cizañosa que ha sembrado eso entre las personas que usted aprecia y ahora ya no lo ven de la misma manera? Bueno, a Moisés lo iban a ver así. Iban a hablar especialmente del matrimonio de Moisés. Sigo, siguiente versículo, que es el capítulo 12 de Números. El matrimonio de Moisés. Dice el versículo 1. Y María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. El matrimonio de Moisés. Sobre eso se van a centrar. Madián era donde Moisés, cuando él estaba huyendo de Egipto, después de haber matado a aquel egipcio, para defender a sus hermanos, llega a un pozo ahí donde estaban los lugares de Madián. Y Madián es un lugar que queda ahí en Cus. Ahí encontró él a Séfora. Ahí es donde estaba probablemente de esta mujer cusita. Lo más seguro es que se refiera a su esposa. Solamente la Biblia menciona a una esposa de Moisés. Nunca se menciona a otra. Y ella es Séfora. Algunos han dicho que Séfora era su primera esposa y que ya había muerto y que este era un segundo matrimonio. Pero la Biblia no dice algo así. Entonces voy a quedar con lo que dice la Biblia. Era Séfora. Pero un momento. ¿Quiénes son María y Aarón? Estas personas que están hablando del matrimonio de Moisés. Son sus propios hermanos, son sus hermanos mayores. María, aquella que cuando ella era niña cuidó a Moisés en el río Nilo. Ellos comenzaron una campaña de murmuración. El cónyuge de Moisés no era hebrea. Dios le había prohibido a los hebreos casarse con cananeas, pero no de Cus. Aunque si algún extranjero quería unirse al pueblo de Dios, podía hacerlo siempre y cuando dejara sus ídolos y buscara a Dios. Quizá ellos no sabían que Séfora le había salvado la vida a su hermano menor. En Éxodo 3, cuando huía de Egipto, les menciono otra vez, él ayudó a Séfora, la defendió, y a otras mujeres en el pozo, y ella le dio agua, le dio hospedaje, y Dios la utilizó para salvar a Moisés. Seguramente Moisés tenía sed, se estaba muriendo después de caminar en el desierto. Ella sigue a su marido creyendo con fe lo que él le decía. Dios me habló desde la zarza. Ella muestra fe. Y luego en Éxodo 4, pues le salvó otra vez la vida a Moisés, pues no había circuncidado a su hijo, y ella muestra que sabía lo que se tenía que hacer acerca del pacto de la circuncisión, y Dios la utilizó para salvar nuevamente a Moisés. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, que probablemente Séfora era temerosa de Dios, cosa que a lo mejor sus hermanos no sabían. Y así dice el texto. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que él había tomado. Versículo 2. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿A poco nada más por él? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó
Jehová. Estos dos, sus hermanos mayores, María o Miriam era la mayor, Aarón era 3 años mayor que Moisés. Estos dos empiezan a decir, ¿a poco no Dios nos ha utilizado? ¿A poco nada más a Moisés? ¿Que él es el único importante aquí, que yo no importo? Dice ahí, ¿no ha hablado también por nosotros? Si ellos los utilizaba Dios, recuerde, era porque Moisés prácticamente desde alzarse le había dicho, Señor, envíame con alguien más. Ellos se sentían indispensables. Moisés nunca les pidió opinión acerca de su matrimonio, pero el versículo termina, y lo oyó Jehová. ¿Qué viene a nuestro corazón al escuchar estas 4 palabras? Y lo oyó Jehová. Para los que honran a Dios, esta frase es de bendición, ¿a poco no? Trae paz, trae refugio. Pero para los murmuradores y cizañosos, este no es un pensamiento tranquilizador. Antes de que una víctima se entere de lo que planean hacerle, Dios ya lo sabe. Y lo oyó Jehová. Versículo 3. Y aquí se menciona una cualidad enorme de Moisés. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habita sobre la tierra. ¿Puede imaginarse hacia Moisés? Se enojaba, tenía momentos de ira, pero aún así dice la Biblia que era un hombre más manso. Y probablemente sigue siéndolo así. Entonces nos ayuda a aprender acerca de Moisés. La palabra para mansedumbre en hebreo habla de humildad, de una persona gentil, pero más allá la palabra en hebreo que se utiliza para Moisés en este caso es una mansedumbre que está relacionado fuertemente con otra palabra, santidad a Dios. Así es como se relaciona la mansedumbre de Moisés. Él honraba a Dios con su mansedumbre, él buscaba a Dios con gentileza. Dice otra aplicación para mansedumbre es sentirse pobre, sentirse afligido, pues así se presentaba Moisés. Él, siendo respaldado por Dios tan poderosamente, no se adjudicaba los milagros, él le dedicaba toda la gloria a Dios, y él como su siervo se humillaba ante él y Dios lo exaltaba. Regresando a nuestra historia y cómo estos 2 hermanos están hablando del matrimonio de su hermano menor, Moisés es el hermano menor. ¿Qué haría usted si empezaran a hablar de su matrimonio? Muchos a los gritos y a los golpes les gusta hablar. Si se puede decir que así se habla. Moisés no. Todo lo ponía en las suficientes manos de Dios. Versículo 4 y versículo 5. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tras el tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Jehová dice, vengan los 3 hermanos. Recuerda cuando lo llamaban de la oficina del director, recuerda en la escuela, o del jefe. Moisés no tenía nada que temer. Para él era un deleite volver al tabernáculo. Pero para María y Aarón no sería así. Probablemente Moisés no sabía lo que estaban ellos hablando de su matrimonio. Versículo 6. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, dice Dios. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Me imagino a Aarón y a María. Sí, Señor, lo que tú digas, sí, habla a través de tus profetas. Pero sigue ahí el versículo 7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Lo está aprendiendo. Él es fiel, no como ustedes, a lo mejor está queriendo decir. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Dios intercede por su siervo Moisés. Con todos hablaré señales, con todos hablaré por figuras, con ustedes hablaré así, pero a mi siervo Moisés, con él hablaré cara a cara. Y si yo quiero, dice Dios, yo lo voy a hacer así. Nadie nunca lo igualará, nadie se ponga al nivel de él, nadie tomará su lugar mientras viva. Déjenlo en paz. ¿Por qué? Pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés. Y que conste que ellos también habían servido a Dios, María y Aarón. Entonces Dios sigue hablando, versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió en contra de ellos y se fue. En el capítulo anterior la ira de Jehová había hecho
dado muerte en Kibrot Hataab a muchas personas codiciosas. Dice así, y se fue. 10. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado, y no quede ella como la que nace muerto, como al salir del vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne. Por favor. La más temida enfermedad que puede existir era la lepra. La gente moría a causa de la lepra. Eran, exiliadas, alejadas del campamento. ¿Cómo actuaríamos si Dios castigara a nuestros enemigos frente a nosotros? Te diré cómo actuó Moisés. Y Moisés, dice así, clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes. Oh Dios, ten piedad de mi hermana, sánala, por favor. Aunque ha hablado de mí, aunque ha hablado de mi matrimonio, Moisés, que era un hombre manso, aunque había sido traicionado por su hermana mayor y profetisa, y había sido calumniado por su hermano mayor y sumo sacerdote, había sido afrentado por su propia sangre, Moisés dice, Señor, sánala, por favor, te lo ruego, limpia su cuerpo. ¡Qué humildad! ¡Qué mansedumbre! Y Dios escucha a Moisés, versículo 14, y aquí termino. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. ¡Qué historia! ¡Qué enseñanza! Dios defiende a su pueblo. La cizaña de ser calumniado y de hablar del matrimonio y de hablar así, golpeó otra vez a Moisés, los malentendidos y las calumnias, pero Moisés lo puso en las manos de Dios y Dios lo defendió a él. Cuidado, la cizaña aparece en cualquier lado, en cualquier campo. Pongamos todo en las cosas en las manos de Dios. La gente va a hablar, siempre va a hablar. La muchedumbre siempre se va a levantar contra nosotros. Sí, especialmente cuando queramos hacer cosas honestas, especialmente cuando queramos hacer cosas que honran a Dios. La gente va a buscar hacer cosas negativas para destruir. Sí, pero Dios pondrá a cada quien en su lugar. Dios defenderá a su pueblo. Y si estamos en la obra del Señor, la obra del Señor no acabará. Confiemos en Dios. Y esa cizaña, que continuaremos la próxima semana si Dios nos da vida, veremos lo que les pasa. Hoy murieron, otros fueron castigados, pero aprendamos, Dios siempre protege y le da paz a su pueblo. Confiemos en Él. Que el Señor lo bendiga.
¿Dónde es su emergencia? Es un gusto muy grande volver a encontrarnos aquí en ese segmento del programa 911, El Rescate del Alma, consultorio bíblico. Y esta semana, platicando con algunos hermanos, surgió el tema de el día de Pentecostés. Y sobre eso quisiera hablar con usted brevemente, pero siempre a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y mire, antes que nada tenemos que definir. La palabra Pentecostés significa 50 días, que se deben contar con base en Levítico 23, 15 al 16. A partir de la Pascua se cuentan 7 semanas y al día siguiente de ese sábado, el sábado final, que siempre era domingo, es el día de Pentecostés. O sea que son 7 semanas por 7 días, 49, más 1, 50. Eso quiere decir Pentecostés. Y corresponde a las 3 fiestas solemnes que cada año todo hebreo tenía que celebrar, y los varones tenían que ir a Jerusalén, de donde quiera que estuvieran. Ellos estaban esparcidos, sobre varios países vivían ellos, y tenían que ir al año 3 veces a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua, dando gracias a Dios por la liberación de Egipto y la protección en la 10ª plaga, esta de Pentecostés, que también se llama semanas o primicias, y la tercera que es las cabañas, que también se llama tabernáculos o cosecha. Ellos, sin ninguna excusa, sin poner pretexto, ya ve que ahora se pone pretexto para ir al culto por cualquier razón, ellos no podían tener pretexto de distancia, de economía, de peligros, de familia, de visita de hermanos de otros lugares. No, tenían que ir indefectiblemente, porque así está escrito en Éxodo 23, 14 al 16, y también el versículo 34. En este día, casi 1 millón de personas judías de distintas nacionalidades convergían a Jerusalén, y leo textualmente. Así es escrito en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablaran. Esto es lo que pasó. Yo quisiera contestar esa pregunta. ¿Qué es Pentecostés? Bueno, en parte ya lo vimos, pero ¿qué sucedió? Eso es lo más importante, porque esta fiesta año tras año se celebraba. Pero en esta ocasión, hace 2000 años allá en Jerusalén, en el aposento alto, ahí sucedieron 4 eventos, escúchenme bien, portentosos, únicos e irrepetibles. Seguramente usted escuchará hermanos que dicen que en sus iglesias en cada culto se celebra un Pentecostés. No, esto fue irrepetible. Así como el Calvario, la muerte del Señor y su resurrección son irrepetibles, así también el Pentecostés. Estos 4 eventos son los siguientes. 1. Estruendo como de un viento recio. No dice Lucas, el médico amado que lleno del Espíritu Santo escribe Hechos, no dice que era un viento recio que los tiraba o algo así, no, era un estruendo como de un viento recio. Seguramente he escuchado hermanos que dicen que en los cultos de sus iglesias viene un viento recio. Bueno, eso será que no cerraron bien las ventanas y entró alguna ráfaga, pero nunca será el Espíritu Santo, porque esto fue un estruendo como de un viento recio, y aquí está desde hace 2015 años. No se ha ido ni se está repitiendo. Segundo evento, lenguas repartidas como de fuego, que se posaron sobre cada uno de los que estaban ahí, como leímos, unánimes y juntos. No era fuego, lenguas como de fuego. Ese como es solamente una idea de semejanza, pero no literalmente igual. Tercer evento,
glosolalia, que es una manifestación divina, un don del Espíritu Santo que consiste en hablar idiomas extranjeros sin haberlos estudiado. Soy enfático, sin haberlos estudiado. Si usted va a una escuela de idiomas y aprende cierto lenguaje, eso nunca será glosolalia. Eso es un don, un regalo del Espíritu Santo. Y cuarto evento, fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo vino a la iglesia. Algunos hermanos no se dan cuenta seguramente y dicen que aquí nació en Pentecostés la iglesia. No, la iglesia nació durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Allá en Mateo 16, ahí el Señor cuando habla de la expulsión de alguna persona que está viviendo en pecado reiteradamente a pesar de las reprensiones, Mateo 18, 15 al 17, debe ser llevada a la iglesia y delante de la iglesia ser tratado su asunto. Así que la iglesia estaba ya en el ministerio del Señor Jesucristo. La palabra iglesia quiere decir llamados fuera. Es un conjunto de personas que vivían en pecado y son llamados a vivir en santidad para el Señor. Eso es iglesia, no el templo, no el edificio, sino el conjunto de personas santas llamadas por el Señor. Pero esa iglesia no tenía el Espíritu Santo y lo recibe hasta el día de Pentecostés, como hemos visto. Repito, 4 eventos gloriosos: estruendo como de un viento recio, lenguas como de fuego, glosolalia o don de lenguas, y llenura del Espíritu Santo. Llamo la atención de ustedes sobre algo especial. Mire, yo sé que el tiempo me limita mucho, pero quiero decirles esto. En el versículo 1 dice que estaban todos unánimes juntos. Bueno, déjenme empezar por el final. Unánimes juntos. O sea que se puede estar juntos pero no ser unánimes. Puede haber una multitud de 10 o 15 o miles de personas que están juntas, por ejemplo, en un estadio, están divididos, hasta golpes hay. No, estos estaban unánimes juntos, pero dice que estaban todos. ¿Quiénes todos? En el capítulo 1, versículo 13 al 15, así está escrito, el día que el Señor fue levantado al cielo. Está escrito: entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, Celotes, y Judas, el hermano de Jacobo. Esos eran los apóstoles, ahí vivían en el aposento alto. Y subieron todos estos hermanos a orar. Dice, pero todos estos perseveraban unánimes. Otra vez, eso es importante para la iglesia cristiana, estar en unanimidad. La palabra unanimidad quiere decir una sola alma, una misma intención, un mismo propósito, sin disensiones, como nos acaba de explicar el pastor Jonathan, sin andar con chismeos y murmuraciones y detracciones, acusaciones. Pero estos, los apóstoles, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí hay un grupo de personas distintos. Los apóstoles, los discípulos que subieron, María y los hermanos de Jesús. Porque Jesús tuvo hermanos. A veces nos dicen, bueno, eran hermanos en sentido espiritual como nosotros nos decimos hermanos. No, pero esos eran los otros. Dice que aquí, más abajito, dice que eran como 120. De esos 120, la mayoría era hermano en Cristo, hermano espiritual. Pero hay un grupo distinto, los hermanos de Jesús. Según Mateo 13:55, Jacobo, José, Simón, Judas y varias hermanas. Por lo menos 7 hermanos tenía Jesús. Eso es doctrinal. Pero esto es lo que Dios dice, no lo que los hombres dicen. Ahora, hay 3 puntos que quisiera tocar con usted así rápido acerca de la glosolalia o don de lenguas. Primero, como antes dije, es un don que da el Señor para hablar idiomas que no conoce, idiomas extranjeros, sin haberlos estudiado. Segundo, este don de lenguas tenía un propósito bien definido. Está escrito en Hechos 2:5 así: moraban entonces en Jerusalén judíos,
varones religiosos de todas las naciones del cielo. Le dije que ellos tenían que ir cada año a Jerusalén de todas las naciones, Egipto, Italia, Arabia, Babilonia, todos esos lugares tenían que ir a Jerusalén, y con ese propósito de que esa gente que ya no hablaba hebreo, sino sus idiomas natales, oyeran el Evangelio de Jesucristo en su idioma perfectamente inteligible, que lo entendieran, no una jerigonza y un parloteo sin sentido, sino un mensaje bien estructurado. Y el tercer punto que le digo en torno a la glosolalia es que había este mensaje completo, no solo era portentoso y maravilloso, sino que tenía un propósito. Repito, que esta gente extranjera, que ya no hablaba hebreo, oyera el Evangelio. Le leo el versículo 4 donde así está escrito. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu Santo les daba que hablaran. El Espíritu Santo dio el don y lo dio con un propósito. No es que yo estoy pidiendo don de lenguas. El Espíritu Santo lo dio con un propósito, porque el Espíritu Santo, que es Dios, sabía que esa gente extranjera, aunque era judía, tenía urgentemente que oír el Evangelio en su propio idioma. En el versículo 6, lo repito, está escrito así. Y hecho ese estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Si yo fuera no sé qué a Japón, yo esperaría que la gente hablara japonés, pero si alguien hablara español me sorprendería. Estos se sorprendieron por eso, no porque oían una repetición de sílabas incoherentes, sino que les oían hablar en su propia lengua. Y esto es central, lo que le voy a leer. Así está escrito, versículo 7. Estaban atónitos y maravillados y decían, he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? Mire, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos, su lengua natal? Yo conozco aquí personas que vienen de otras culturas, de Oaxaca, de Chiapas, de Puebla, y sus hijos ya no hablan sus dialectos, solo ellos lo hablan. Bueno, esto es lo que estaba sucediendo aquí. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Escuche, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y en las partes de África que están de la otra parte de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos o prosélitos, cretenses y árabes. Escuche, ese es el centro. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Los prodigios que el Señor hizo, que una virgen quedara embarazada y diera a luz un varón, que naciera en Belén y un coro de ángeles viniera a adorarle, que viviera una vida sin pecado, que la entregara en la cruz para salvar a todo aquel que creyera en él y resucitara para garantizar nuestra resurrección. Todo eso lo oían en su propio idioma. Eso sí que es un don de lenguas. Y por cierto, yo no he oído hablar a nadie así en lenguas. Sí he oído a muchos grandes que hablan unas sílabas ahí que ni ellos entienden. Y una vez me tocó que alguien dijo que eran blasfemias las que se estaban diciendo. Mire qué delicado, porque el enemigo de nuestras almas solo espera una rendijita para colarse. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué pasó realmente ese día de Pentecostés? Bueno, se cumplió parcialmente una antigua profecía de más de 6 siglos del profeta Joel. Él profetizó que un día iba a pasar esto, y pasó 1 siglo, 2 siglos, 3 siglos, y no sucedía hasta ese día. Y por cierto, cuando ellos empezaron a hablar lenguas en cumplimiento a la profecía vieja de Joel, pensaron que estaban borrachos. Yo he oído hablar a muchos borrachos y a ninguno le he oído hablar maravillas de Dios, sino puras torpezas y pravedades. Pero en Joel 2:30 al 31, así está escrito, esta es la profecía. Dice el Señor, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso
de Jehová. Eso es el Armagedón. Bueno, todo esto que el Señor profetizó se cumplió hace 2000 años allá en el aposento alto en Jerusalén. Y ahí realmente, parcialmente se cumplió, porque los prodigios en el cielo, todos estos cataclismos cósmicos y aún en la tierra que van a suceder, sequías, desbordamientos de mares, aerolitos enormes que impactarán la tierra, mortandad por todos lados, demonios que actuarán sin ninguna restricción porque el Espíritu Santo ya no estará aquí en la gran tribulación. Eso se va a cumplir ahí precisamente. Una vez que ocurra el rapto, en la gran tribulación ocurrirá la segunda parte de la profecía de Joel, pero la primera, ya vimos, se cumplió con el don de lenguas y el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, la conversión así, de 3000 judíos, sin tanto discutir, sin tanto aspaviento, sin micrófonos, sin internet, sin los medios técnicos que ahora tenemos. El Espíritu Santo se manifestó y 3000 judíos aceptaron a Cristo y se bautizaron ese mismo día. Esto no ha sucedido. Yo sé que hay grandes predicadores, según ellos, que dicen que en cada predicación se convierten miles, pero mire la situación como está. Cada vez estamos peor. No impactan estos nuevos santos a la cultura moderna. Pero la iglesia ideal de Jerusalén se forma allí. Ahí esa iglesia se constituye y es simplemente la iglesia modelo, la iglesia ideal a la que debe de apuntar cada uno de nuestros corazones. Ojalá nuestras iglesias fueran así. Y digo que es la mejor por 3 razones. Primera, bueno, ahí estaban todavía los apóstoles vivos, imagínense sus predicaciones. Segunda, hubo milagros portentosos como nunca han existido, resurrecciones de muertos. Yo sé que muchos dicen que resucitan muertos, pero no lo pueden probar. Aquí el Espíritu Santo nos prueba que hubo resurrecciones de muertos. Pablo resucitó a Eutico, Pedro a Dorcas, hubo muchos milagros. Aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, los sudarios de Pablo también. Esto es algo que no se ha repetido. Y finalmente, en esta época de la iglesia de Jerusalén se escribió todo el Nuevo Testamento. Por eso es, repito, la mejor. Esta iglesia, yo, por razón del tiempo voy a concluir con esto. Esta iglesia modelo tenía una razón, una clave por la cual fue la mejor iglesia que ha existido. Le pese a quien le pese. Y lo leo textualmente. Así está escrito, versículos 44 al 47. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes y vendían las posesiones y las haciendas y las repartían a todos como cada quien tenía necesidad y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Hasta imaginárselo resulta precioso, me da la idea como de un oasis. Eso era la iglesia original y tenía una clave cuádruple. En el versículo 42 dice que perseveraban, eso quiere decir que constantemente estaban en esto, en la doctrina de los apóstoles. Mire, ese es un punto. La comunión, esto es estar juntos siempre conviviendo, el partimiento del pan, la celebración de la Santa Cena y las oraciones. Esto, mi hermano y hermana, mi amigo y amiga, produjo algo y lo sigue produciendo hasta ahora porque nosotros somos resultado de este evento de Día de Pentecostés. Producía algo y con esto concluyo. Así está escrito. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entre estos estamos nuestro hermano José Luis, mi hijo el pastor Jonatán y yo, pero también Dios quiere que usted esté allí, porque el Señor quiere salvarlo, a eso vino. Él no vino a condenarlo, vino a perdonarlo y darle vida eterna, si tan solo se arrepiente de sus pecados y le recibe ahí donde quiera que me esté escuchando, donde quiera que esté sintonizando, reciba al Señor Jesucristo en su corazón y el milagro de resurrección y vida eterna ocurrirá en usted. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Right.
su emergencia? Uy. Gracias a Dios. Discúlpeme. Vamos a orar. Amén. Te dejo, por favor. Amén. Amoroso Padre, te damos gracias porque siempre nos escuchas, Señor. Lo sabemos, tu palabra lo dice así. Y hoy queremos suplicarte por aquellas personas que están sufriendo por esos ataques de este grupo islámico. Señor, entre ellos hay hijos tuyos, Señor, que aún sus templos están siendo destruidos y ellos heridos y algunos hasta muertos. Tu palabra dice que si perdemos la vida por ti, Señor, la ganamos para siempre, Señor. Pero hay mucha gente que no te conoce y muere y sufre y será llevada al infierno, Padre, porque no ha oído de ti. Por ellos te rogamos, Señor, que se reprima, Señor, que tú reprendas esta ola de violencia y pongas paz otra vez, a fin de que ellos puedan reconocerte a ti, Señor. No es Alá el verdadero Dios eres tú, Señor. No es Mahoma el verdadero profeta eres tú, Señor. No es el Corán, es la Biblia, Señor, y tú eres un Dios de amor que quieres darles perdón y vida eterna. Lo que más quieres es eso. Señor, te ruego que te manifiestes allí, que aún las represalias que otros gobiernos están llevando a cabo también cesen, Padre, se firme una paz, pero una paz verdadera, una paz fundada en ti, Señor, que es la única paz verdadera que el mundo no conoce. Te rogamos por ello, Señor, manifiéstate, pero al mismo tiempo te doy muchas gracias, porque aquí estamos muy bendecidos. Gracias, tenemos paz gracias a ti, estamos aquí sin el temor de una ráfaga de balas o un misil o un bombardeo, Señor, porque tú nos has guardado. Guarda nuestro gobierno, nuestro país, nuestras factorías, nuestras casas, Señor, y que todo pueda, así, Señor, ser convertido en alabanza, gloria para ti, cosecha de almas. Bendícenos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. 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 Oremos para que Dios envíe paz, para que Él ponga su orden y que Dios guarde a su iglesia. Oremos por nuestro país, no vaya a ser un conflicto más grande y tenga que nuestro país enviar tropas también. Dios no lo permita. Amén. Ágape se encuentra en Coatzacoalcos, Veracruz, México, en Ignacio de la Llave 1002. Y tenemos cultos los martes, los cultos de oración por la familia, por la salud, a las 7 de la noche. Y los jueves, igual es culto general, a las 7 de la noche. Los domingos a las 10 de la mañana la escuela dominical y a las 6 de la tarde el culto general donde predica nuestro pastor. Gracias. Acayucan también hay... Sí, a las 7 tenemos una nueva sede, gracias. Es Javier Mina 606, entre Zamora y 5 de Mayo. Acompáñenos los viernes a las 7, le va a edificar. Los martes estamos en Pajapan a las 5 de la tarde también. Y los miércoles a las 7 de la noche en la colonia petrolera de Mentitlán, calle 5, esquina con 23. Gracias a Dios. En Pajapan es Zaragoza, atrás de la escuela Donato Padua. Sí. Ahí, por favor, acompáñenos los martes a las 5 de la tarde. Los medios de comunicación, nuestra iglesia tiene la bendición de tener ministerios y Al Abrigo del Altísimo y Aguas de Reposo. Son dos ministerios, ¿verdad? Sí, gracias, hijo. Estamos mañana, Dios mediante, a las 6:10 en Más Latina, 101.7 en FM, Al Abrigo del Altísimo. Y los sábados en las secciones sociales de Diario Lisbon, la columna Aguas de Reposo. Acompáñenos, estoy seguro que será edificado. Jueves, programa de radio, sábado, columna del periódico. Visítenos por favor en la página de nuestra iglesia, que es alabrigodelaltísimo1.blogspot.mx. Por favor, queremos que usted escuche la palabra del Señor. Estamos llegando al final de nuestro programa número 90, gracias a Dios. Gloria a Dios. El Señor Gloria a Dios. Nos ha Aleluya. enriquecido muchísimo, gracias a Dios. Y a Él sea la gloria. Si algo se ha logrado, yo creemos que sí, porque la palabra de Dios es poderosa. A Él sea la gloria. Amén. Damos gracias a Dios por nuestro hermano José Luis en controles, en donde pues el Señor puso primero el ministerio en su corazón. Nuestra hermana Azucena, el espacio que nos permite tener. Las oraciones de Ágape, hermanos, especialmente los cultos de oración. Muchas gracias. No es en vano la oración que hacemos a Dios, a nuestra familia, a mi papá y sobre todo a nuestro Señor Jesucristo, de quien depende este programa, nuestras vidas, y con la ayuda del Señor, así será, aunque estemos aún más allá del sol. Queremos despedirnos con un texto. Amén, amén. Gracias, Dios. Sí, lo encontramos en el Salmo 125:1, donde así es escrito:
Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no deslizará, estará para siempre. Confíe en Jehová y permanecerá usted para siempre. Amén. Somos Pastor Cedas, Juan Rodríguez Cedas. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez. Le decimos que Cristo lo ama. Nada es imposible para el Señor. Amén, amén. Si quiere ser su rescatista personal, entréguese a Él. Búsquelo como su único, suficiente y soberano Salvador y Amén. encontrará vida eterna. Amén. Que Él lo bendiga. Amén.